¿qué tal amigos, amigas? Un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos. Hoy domingo 12 de abril, Día del Niño. La verdad es que muy contentos por aquellos pequeños que hacen la felicidad en su casa a sus padres. Mandarles un fuerte abrazo, un saludo cariñoso, que realmente para muchos padres de familia que aman a sus hijos es una alegría y es una razón de vivir. Ha habido muchos temas en esta semana, bastantes acerca, por ejemplo, nuevamente las diferencias que existen al interior del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y llama la atención de que se dramatice la cosa, ya parece una novela. Chuquimia por un lado dice: me consiguen la Betty la Fea, me han hecho la camarilla. Pero vean amigos, amigas, dónde hemos llegado con este tema. Hasta dónde hemos llegado, porque eso muestra la poca seriedad que tiene el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? La poca institucionalidad. Y realmente es una pena, y hay que llamar a la reflexión, y espero que se pongan las pilas y empiecen a trabajar seriamente, porque ya esto parece un show político. En otros temas también se ha desarrollado la 7ª versión de las Cumbres de las Américas. Hemos tenido importantes participaciones acerca de lo que yo podría resaltar: las declaraciones de Cristina Fernández, de Evo Morales, de Nicolás Maduro por Venezuela, ¿no? Que prácticamente ha sido criticar. Han ido con ese discurso antagónico contra Obama y pareciera de que no se ha tomado otros temas importantes. Para mí es un tema de estas cumbres, estos organismos internacionales, es pura ficción, porque no se debaten temas relevantes como ampliar los mercados, cómo flexibilizar las fronteras, cómo trabajar en la integración. Todo ha sido que Obama, Estados Unidos imperialista, un país que se intromete en todo. Es decir, no hubo un trabajo de integración, ¿no? Y también comparto lo que dijo el presidente Morales de que no faltó consensos. Pero yéndonos un poco más, amigos, lo histórico ha sido la reunión de Raúl Castro con el presidente Obama, ¿no? Y cuando todo el mundo criticaba a Obama, cuando todo el mundo criticaba a Estados Unidos sobre su política de expansión imperialista, de intromisión en los países, Raúl Castro dice: y Obama es una persona honesta. Y les dejó muy mal parados a Cristina, a Maduro y al presidente Evo Morales. Realmente ha sido toda una sorpresa que quizás en otro momento vamos a debatir y hablar. Bueno, quiero decirles, amigos, que estoy acá con unos amigos especiales. Volvió un amigo de mucho tiempo que ha participado en este set, que es nuestro colega Humberto. Yo le digo el chapareño porque es así. Él es. ¿Qué tal, Humberto? Un gusto. Y estoy aquí con un invitado especial que es Mauricio Muñoz. Mauricio, un placer, que él es presidente de las Juventudes del Cercado de Cochabamba. Un gusto, Mauricio, hermano. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte. Vamos a hablar, no vamos a hablar temas de coyuntura, vamos a hablar cómo se están organizando allá. Que nos cuentes, Mauricio, cómo están las juventudes en Cochabamba. La anterior vez en el programa decíamos de que faltaban liderazgos en el país, ¿no? Pero mucha gente conoce las actividades de las juventudes, ¿no? Cómo se están desarrollando. Y quisiera que nos comentes, Mauricio, cómo están allá, cómo están trabajando. Cuéntale a la opinión pública. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a toda la población. Saludar al compañero Humberto, también Humber. Gracias por la invitación. Estoy presto para informar a la sociedad sobre lo que estamos haciendo, las actividades, eventos, participaciones y representaciones que tenemos a nivel del departamento de Cochabamba y desde luego también aquí en La Paz, con incidencias a nivel nacional e internacional, ¿no? Y Mauricio, tú eres presidente de las organizaciones del Cercado. ¿Cómo has visto el trabajo? ¿Qué es lo que prácticamente hacen
¿En qué consiste? ¿Cuáles son las actividades que están desarrollando? ¿No? ¿Nos puedes contar todo eso, por favor? Claro que sí. A ver, básicamente en Cochabamba estamos organizados a partir de 3 núcleos fundamentales, ¿no? Las juventudes de las 6 federaciones del trópico, ¿no? Bien orgánicas, bien responsables, bien participativas, democráticas y sobre todo una capacidad de movilización tremenda. Las juventudes única GIO, que representan a las 16 provincias organizadas en los sindicatos campesinos, subcentrales, centrales, federación, ¿no? Y obviamente que también tiene una capacidad organizativa muy, muy potente. Después ya en la parte urbana tenemos donde represento a las juventudes de cercado, donde estamos distribuidos y organizados territorialmente por direcciones políticas, ¿no? En este caso, en el municipio de Cercado hay 14 distritos y estamos organizados en cada distrito, asistiendo a núcleos o células, digámoslo así, donde participan las direcciones políticas de cada distrito. Perfecto. Humberto, vos que te has perdido tanto tiempo, acerca de, bueno, ustedes dos se conocen bastante, tú le conoces a Mauricio, las actividades que se van realizando adentro son orgánicos. Hay una importante base como, bueno, en un principio me comentaba antes de entrar al programa, la participación de los jóvenes. ¿Qué tan importante es en esto lo que están armando ahora? Bueno, partiendo desde el análisis, digamos, de las pasadas elecciones, vamos a ver que son absolutamente importantes porque se ha dicho varias, digamos, varias ideas, varios criterios sobre si por qué se ha perdido en algunos municipios, en algunas gobernaciones que antes no la teníamos, ¿no? Y uno de los argumentos era la falta de liderazgos. Ahora la pregunta es si existe falta de liderazgos o existe falta de visibilidad, digamos, a esos cuadros, a esas estructuras que existen pero que no se las ven y no se las comprenden en su cabalidad, digamos, ¿no? Pero esa es una cosa, ¿no? Y evidentemente aquí el hermano Mauricio nos habla de que sí existen estas estructuras. De hecho yo soy parte de una de esas estructuras de las 6 federaciones del trópico. ¿Qué es lo que hace falta? Precisamente este tipo de espacios para intercambiar, para emitir criterios, es decir, para emitir propuestas y la gente, pues la población vea que estas estructuras, estos cuerpos, estos jóvenes sí existen, ¿no? No, importante. Mauricio, coméntanos, ¿cómo llegas a ser presidente de las Juventudes de Cercado Cochabamba? Bueno, a ver, es una larga historia, ¿no? Vamos a tratar de sintetizar. Primero, decirte de que Juventudes de Cercado no existía, ¿no? Es de reciente creación, tiene apenas 2 ejecutivos antes que mi persona. Eso quiere decir que son como 6 años de vida orgánica, política que tiene. Pero, bueno, yo empiezo como base haciendo campaña en época electoral, participando activamente en mi lugar, en mi territorio, o sea, en mi distrito. También invitado por otras organizaciones, pero sin embargo actuando siempre en coherencia con lo que dice, ¿no?, nuestro presidente, actuar de abajo hacia arriba, ¿no? En este caso, poco a poco ya avanzando la carrera, terminamos Derecho, entramos a Ciencia Política, cada vez más intensas las actividades políticas, y es por eso que hemos ido avanzando en la construcción de nuestra formación de liderazgos de varias generaciones que han ido entongadas participando en Juventudes de Cercado, ¿no? Y bueno, ha habido un momento en el que se me dio la oportunidad de presentar una ponencia internacional junto con el compañero Herbe Dualto, compañero Edson Arusamén y otros compañeros y compañeras, donde hemos presentado diferentes textos y se dio la casualidad y la oportunidad, digámoslo así, de publicar un texto, ¿no?, que era una ponencia, que después lo fui convirtiendo en parte de mi tesis. Perdón, y se publicó, texto, ¿no? La partitura Exactamente. del cabineño. Sí. ¿No? Esto quiero mostrarles, amigos, es un texto de Mauricio, su libro, acá, perfecto, ¿no? Es lo que ha escrito Mauricio. Mauricio, a ver, coméntanos de tu texto entonces, ¿en qué consiste? Bueno, yo elegí el tema de pueblos indígenas, originarios campesinos, ¿no?, para hablar en términos de nación y no como etnia como usualmente se lo hacía. Creo que en La Paz ha calado más fuerte el tema del movimiento indígena. Sin embargo, en Cochabamba también ha habido interesantes trabajos
y obviamente la participación de la Federación Única de Campesinos, las 6 federaciones del trópico, ha sido el condimento ideal para que la parte urbana en Cochabamba por fin entienda de que no todos somos pues de camisa y corbata y zapatos de charol bien peinados, ¿no? Entonces, este texto, yo me interesé por un pueblo indígena, ¿no? En este caso en el norte amazónico, como es el pueblo cabineño, la nación cabineña. Y bueno, está ubicado en el norte amazónico, entre Pando y Beni, es antes conocida como TCO, Tierra Comunitaria de Origen, y ahora con la nueva constitución política del Estado es Territorio Indígena Originario Campesino, ¿no? TIOC. Ahora, bueno, hay interesantes avances, sin embargo, creo que el balance que se ha realizado es más que todo una argumentación, haciendo una crítica respecto de la otra lectura, ¿no? Que se hace desde una parte muy normativa, muy académica, y en función de eso hago una serie de críticas para llegar a una conclusión utilizando las figuras retóricas que nos brinda la parte musical. Perfecto. Qué importante, ¿no, Humberto, poder visibilizar, como tú lo decías, a las juventudes, ¿no? Importante visibilizar cómo están trabajando, ¿no? Y realmente preguntarnos si tienen base, porque ahora está cuestionado, Mauricio, de que muchos dirigentes no tienen base social. Pero tú, por ejemplo, ¿has sido electo orgánicamente por el voto de los jóvenes? ¿Cómo fue la elección en tu caso? Bueno, este es un tema orgánico, ¿no? Hay que decir que primero tiene que haber una convocatoria seria firmada por los dirigentes, las direcciones políticas y obviamente la parte de la dirigencia juvenil. En este caso, en mi congreso han participado más de 200 personas, sin embargo, la acreditación para que participen cada joven, señorita joven, era 10 por distrito, ¿no? Para que sea más ordenado, haya participación equitativa, con dualidad complementaria, y en este caso, cada 2 años se lleva este congreso, donde mi persona junto con dirigentes de los 14 distritos conformamos el comité ejecutivo de esta dirección política, ¿no? Perfecto. Humberto, ¿qué podrías comentarnos acerca de lo que justamente relataba, ¿no, Mauricio, acerca de esas organizaciones? Usted hace un trabajo mancomunado, es decir, con otras organizaciones. Por ejemplo, tú eres representante del Trópico de Cochabamba, ¿no? Tienes tu base social allá. ¿Hacen trabajo coordinado con Mauricio? De hecho, sí, gran parte, digamos, la fortaleza del instrumento político en Cochabamba tiene que ver con esa articulación, esa coordinación permanente. Estos últimos años ha aparecido la CONALCAM, la CODELCAM departamental, pero más allá de eso, digamos, de las reuniones y encuentros formales que existen, se hace mucha coordinación. Juventudes Cercado tiene, por ejemplo, muchísima cercanía, vamos a decir, con Juventudes del Trópico de Cochabamba, que es, digamos, una de los niveles organizativos que la coordinadora de las 6 federaciones ha creado para que justamente los jóvenes puedan organizarse, ¿no? Y hace una semana nomás los jóvenes en el Trópico han tenido su congreso en la que están reestructurando ciertos aspectos, digamos, ¿no? Es decir, los jóvenes van avanzando también a son de la organización mayor, podríamos decir, que es la coordinadora de las 6 federaciones, ¿no? Entonces, en esa dinámica se sigue construyendo y Juventudes Cercado sigue afianzando esto, ¿no? Es importante recalcar lo de la ciudad, porque en la ciudad normalmente se ve como que si no estuvieran organizados, y de hecho en algunas ciudades pasa eso, digamos, ¿no? Es decir, pero el caso de Cercado en Cochabamba es una excepción, porque sí la gente de barrio está muy organizadas. Me imagino que la migración también ha influenciado mucho en eso, porque traen la herencia de las comunidades, ¿no? y tantos aspectos, ¿no? No, importante. Mauricio, coméntanos, quieres preguntarte acerca de esto, de lo que tú relatabas acerca de los pueblos indígenas, ¿no? El proceso, bueno, yo siempre digo, ¿no?, que el proceso culminante ha sido con la llegada del presidente Evo Morales al poder, ¿no? Un proceso que viene ya desde, con el voto universal del 52, con la participación popular del 93-94, pero en tu caso, Mauricio, ¿cómo ves esta realidad de los pueblos indígenas? ¿Tú ves que se están fortaleciendo a medida que va pasando los años? ¿O ves que hay tropiezos, por ejemplo, esto del Fondo Indígena, que los ha dejado muy mal parados, ¿no? Pero coméntanos en tu texto que tú haces relación a los pueblos indígenas y con la coyuntura actual, ¿cómo ves? ¿Cuál es el análisis, el balance que haces respecto a los pueblos indígenas originarios? Mira, yo lo que veo a partir de toda mi experiencia,
para entender al instrumento político más IPSP hay que tratar de diferenciar dos cosas fundamentales, ¿no? Uno, verlo en la lógica de forma, organizaciones sociales, es decir, movimiento político, capacidad de movilización o una forma organizativa espectacular, pero también hay otros ojos con los que tenemos que ver, ¿no? Y es con los ojos de la forma partido político. Ahora, muy bien, me dirán y me cuestionarán que no es un partido, es un movimiento, claro, pero cuando entramos a la cancha, al escenario electoral, funciona en términos ya más normativos como instrumento político, como se maneja, pero también en una lógica de partido. Ahora bien, ahora yo te digo, mira, es cierto que hay algunos dirigentes que están sin base o están debilitados, pero se debe muchas veces a la pugna interna que hay, pugna de liderazgo, ¿no? No se ha complementado, no hay complementariedad ni armonía entre las bases y la dirigencia, pero más allá de eso, el trabajo político que hacen las direcciones políticas en el caso de Cochabamba trata de llegar, y creo que esta es una falencia aquí en La Paz, a la ciudadanía, es decir, a la gente común de a pie, de la calle, que muchas veces quizás no tiene ni noción de lo que es la política o simplemente no le interesa, ¿no? Yo vivo de mi trabajo, no me interesa la política. Pero el trabajo político que hacen estas direcciones políticas en la lógica de la forma partido político o instrumento político, como quieras llamarlo, hace ese trabajo, trata de llegar a la población. Lo que muchas veces en otros lugares no se replica. Como no llega a la ciudadanía en general, no hace la incidencia que tiene que generar en su territorio, en sus OTBs, en su barrio, en su canchita, en la tiendita. Entonces, muchas veces se debilita la organización y claro, no, cuando ven candidatos o salen dirigentes, la mayoría dice, ¿quién los ha elegido? ¿No? Pero hay otra lógica, ¿no? Esto más es para la parte urbana, ¿no? Que es un poco difícil, la verdad, de construir y avanzar en la lógica emancipatoria, libertaria y revolucionaria. Pero más allá está la otra lógica, ¿no? Que es del movimiento indígena originario campesino, de las organizaciones populares, del bloque organizado de los movimientos sociales, y que es aquí donde, la verdad, hemos avanzado bastante a nivel internacional. Prueba de ello es de que el presidente ha dirigido la G77, más de 130 países, participado en diferentes escenarios, bueno, en fin, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es de que en el caso de las organizaciones sociales hay algo que es distinto, ¿no? Ahí hay una visión de construir de hermano a hermano, pero en la ciudad hay todavía esa lógica de los resabios neoliberales de ver al adversario como un enemigo, o sea, en la lógica del lobo del hombre, digamos, algo así. Pero en este caso las organizaciones sociales nos han enseñado mucho. ¿Por qué te digo? Porque yo veo desde mi experiencia que evento que hay, siempre tratan de hacer participar a gente nueva, forman liderazgos. No es que no haya liderazgos, es que sencillamente no se les ha dado la oportunidad o no han tenido, digamos, el apoyo del dirigente para catapultar a otro escenario, ¿no? En Cochabamba ha sido distinto, pero bueno, siempre hay algunas repercusiones con los resultados electorales, ¿no? Ahora, Humberto, es lo que decía Mauricio, es importante resaltar. Pero sobre todo tú que también eres parte de las bases en el trópico de Cochabamba, ¿crees que nos mentes? ¿Hay celos de viejos dirigentes con jóvenes que están ya surgiendo, que se están visibilizando? ¿Les imposibilita crecer? Yo creo que eso es hasta natural, digamos, no es decir que haya celos de viejos dirigentes o nuevos dirigentes, eso ha pasado antes, me imagino que va a pasar también después. Pero yo creo que hay que leer la coyuntura política bien. Tenemos una constitución nueva, nuevas reglas de participación política, las organizaciones han reestructurado incluso sus, la constitución antes hablaba solamente masculino, ahora se habla de femenino. Los sindicatos, las federaciones, las centrales en ese aspecto están reestructurando sus mecanismos, digamos, de participación, de autogobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Prueba de eso es que ahora existen, por ejemplo, jóvenes. Según el estatuto, por ejemplo, de la SUTCB, está obligado a tener 3 secretarías de juventudes, lo que no pasaba antes.
Y según estatuto, la circular, digo, la CCTV ha hecho una circular para todas las federaciones en las que les dice que todas estas federaciones tienen que reformar sus estatutos para que incluyan secretarías de juventudes, ¿no? Es decir, muchas organizaciones, otras antes, otras después, están empezando a reestructurar estas lógicas organizativas y se están generando nuevos escenarios y nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan participar, pero no solamente los jóvenes, sino las mujeres. Y de las mujeres creo que tenemos importantes leyes ya que hablan de este tipo de aspectos, pero yo creo que decir de los viejos a los jóvenes creo que es caer en una lógica y en una visión muy vieja ya, ¿no? Es decir, hay que hablar de otro tipo ya de argumentos. Si la juventud ya no es la misma que antes, la juventud ahora es propositiva, participativa, pugna, ya la juventud no es la que pinta paredes, o lo que típicamente dicen en Cochabamba, ¿no? En quechua, los machadores, ¿no? Los que pegan los afiches, ¿no? Es decir, esa lógica está empezando a cambiar, y con este escenario electoral se siente con mucho más pragmatismo estas cosas tienen que ir cambiando, incluido dentro del propio MAS-IPCP en las organizaciones sociales, que está en proceso, pero no es suficiente, falta todavía, ¿no? Es decir, decíamos, hay liderazgos, pero no están visibles, entonces, ¿qué hace falta? ¿No? Perfecto. Mauricio, estás viajando al exterior, coméntanos dónde estás yendo, qué es lo que vas a hacer, qué actividades, cuál es el cronograma que tienes. Claro que sí, informar a la población que en este caso hemos sido elegidos para participar de un evento muy importante allá en Dinamarca, en su capital Copenhague, y bueno, estamos dispuestos a informar sobre los detalles sobre este evento, ¿no? Informarte que la verdad yo no pensaba viajar. De repente recibo una llamada, me dicen, ¿tienes pasaporte? Sí, entonces ven aquí a La Paz, presenta, vamos a ver qué tal. Y se da la oportunidad para participar y ir con una delegación de Cochabamba. Y en este caso la única persona que representaría a Juventudes sería, bueno, mi persona, representando toda la juventud de Bolivia. Y bueno, es un evento más de formación ciudadana, formación política, es intensas actividades. Bueno, vamos a estar allá, ¿no? Perfecto, amigos, amigas, quiero decirles que Mauricio trajo su charango acá, nos va a enseñar a tocar algo. Bueno, yo soy muy malo para el charango, pero te digo que para la guitarra soy muy bueno para esto. Mauricio, tienes un tema dedicado para La Paz, ¿no? Quisiera que compartas. Y antes de irnos a la pausa, entonces, Mauricio va a estar tocando el charango. Y nos vamos a ir a la pausa. Dale, Mauricio. Bueno, con mucho cariño este tema para aquí, para La Paz, que en el camino le estaba componiendo una melodía, ¿no? Caminaba en La Paz por las calles yo, vacía sentía mi vida sin ti, pues no había llegado y te había buscado, mas sabía que un día tú llegarías. ¡Changuito! Bien, Mauricio, vamos todavía, bien. Gracias. Bien, agradecerte, Mauricio, por estar acá, por venirnos a visitarnos y también para visibilizar lo que hacen, ¿no? Las organizaciones, las juventudes, que realmente no están por debajo, no es que falta liderazgos. Acá podemos ver a Mauricio, podemos ver aquí a Humberto, y realmente tenemos mucho material para el país y esperemos que se les tome en cuenta, ¿no? Como debe de ser y no simplemente como panfletero, como dicen, ¿no? Entonces, amigos, amigas, les comento que para el próximo bloque estaremos con el tema de la crítica de Mansilla a René Zabaleta, y ya están nuestros otros invitados que ya les conocen, nuestros panelistas del programa, ¿ya? Vamos a la pausa y estamos con la crítica. Y bien, amigos, amigas, nuevamente de retorno con ustedes. Quiero agradecer, antes de empezar con la crítica de Mansilla a René Zabaleta Mercado,
agradeciendo al observatorioboliviano.org, donde pueden acceder a toda la información, a todos los videos, ¿no? Cualquier noticia que requieran, accedan simplemente a esta línea, www.observatorioboliviano.org, y podrán acceder a cualquier video, la noticia al instante, ¿no? Quiero también agradecer a las personas que nos ven por YouTube, a la ciudad, por supuesto, a la ciudad del Alto, de La Paz, pero nos ven desde Argentina, nos ven desde Chile. Un amigo desde Arica nos escribió, ¿no? Felicitándonos por el programa que difundimos, y realmente muy contentos de que esto salga al exterior del país, ¿no? Quiero dar la bienvenida acá a Carlos. Carlitos, un gusto de tenerte. Romer, ¿no? Lo prometido es deuda. Decía anterior programa de que vamos a comentar el libro de Mansilla, que hace una crítica a René Zabaleta Mercado. Carlitos, y vos muy entusiasmado, te comiste el libro, ¿no? Creo ya 3 o 4 veces, no sé si era así, pero al menos te memorizaste. Y quisiera que nos des algunos pauteos así específicos, Carlos. ¿Cuáles son los puntos que hace Mansilla a René Zabaleta Mercado? ¿Qué cosa les cuestiona? ¿Cómo has visto, cómo has analizado este tema? Bueno, el libro de Mansilla no es solamente un cuestionamiento al pensamiento de Zabaleta, es también un cuestionamiento a toda la cultura política de la izquierda boliviana. El día de la presentación, cuando el libro fue introducido por Fernando Molina, se decía que existían 3 razones que justificaban una crítica a Zabaleta y que la hacían necesaria. Y estas razones se resumen en 3 puntos. Que el pensamiento de René Zabaleta es un pensamiento esencialista, es un pensamiento determinista y sobre todo es un pensamiento no democrático. Esencialista porque le atribuye un rol casi profético al rol a la clase obrera en el objetivo de la emancipación nacional, del imperialismo y del capitalismo. Determinista porque considera que la oligarquía va a ser siempre en Bolivia una clase antinacional y una clase enemiga de los intereses colectivos, sin redención posible. Y no democrático porque Zabaleta, como todo marxista, no ponía en duda paradigmas como la de la dictadura del proletariado. Ahora, ¿por qué es interesante el libro de Mansilla? Porque es un libro, yo creo, que era necesario escribirse desde la izquierda. Es obvio que en estos tiempos el discurso radical, marxista, socialista, ha entrado en desuso, incluso en este gobierno. Ha perdido cierta legitimidad, y no porque no haya habido gente consecuente en su pronunciamiento durante los últimos 50, 60 años de historia, sino porque seguramente nunca dio los resultados que se esperaba y porque mucha gente ha utilizado este discurso solamente como una forma de palestra política. La crítica de Mansilla va, por supuesto, más allá de los puntos indicados por Molina durante el día de la presentación. Lo que Mansilla nos dice en la introducción de este libro es de que todo el pensamiento de Zabaleta está construido sobre los prejuicios de la cultura política boliviana, autoritaria, resentida, atrapada en el lamento de los 500 años de opresión y sobre todo no democrática, ¿no? Ahora, creo que era necesario escribir este libro desde la izquierda, porque es necesario que desde la izquierda comencemos a reactualizar nuestro discurso, comencemos a generar nuevos paradigmas y sepamos defender las posiciones que nosotros hemos mantenido durante los últimos 60 años. Digo, nosotros en esto en un sentido histórico. Zabaleta Mansilla hace una pequeña evaluación acerca del pensamiento de René Zabaleta a través de sus 3 etapas de nacionalista, marxista y marxista crítico. Y en todas ellas se encuentra que era un hombre completamente sordo, reacio o que nunca mencionaba las corrientes críticas a la izquierda de su tiempo. Nunca se preocupó por haber cuestionado o respondido a los cuestionamientos a la izquierda de su tiempo. Lo siento. Nunca se propuso responder por qué, a pesar de la teoría de la dependencia, de la cual él parecía ser tributario, a pesar de que nunca se había calificado así, él
no podía responder cómo Brasil estaba comenzando a entrar dentro de los países emergentes, siendo, como él antes había llamado, una neocolonia. Pero sobre todo nunca adoptó posiciones o siempre mostró desprecios hacia posiciones democrático-liberales. Y esto para Mansilla es una generalidad no solamente en Zabaleta, sino en toda la izquierda boliviana a través de la historia. Pone un ejemplo respecto a la Revolución Nacional y respecto a todas las revoluciones de tipo popular que han acontecido en el país desde su época de fundación. Y él dice que lo único que han hecho estas revoluciones han sido cambiar unas élites rechazadas socialmente por otras más socialmente aceptadas, pero que tienen los mismos rasgos respecto a su posesión a los recursos naturales, al uso del poder político, a la represión como instrumento político. Y particularmente acusa al MNR de no haber hecho nada más o haber sobre todo hecho más eficiente la máquina burocrática del Estado en el sentido de sus rasgos prebendales, de sus rasgos para servir como cuna para una nueva élite política que se enriqueció y encontró en el Estado una forma de ascenso político. Entonces es una crítica devastadora la que hace Zabaleta, la que hace Mansilla a Zabaleta, no solamente en torno a su contenido político, sino también incluso a la forma en la que estructura su estilo de escritura, que él llama exageradamente complicado. Pero bueno, eso es algo que seguramente vamos a discutir luego. Sí, te veo muy emocionado, se ve que has recuperado muchas lecciones acá de René Zabaleta Mercado y con relación a Mansilla, ¿no? Pero yo quería precisar simplemente esto, ¿no? La crítica, la anterior vez comentábamos, ¿no? Contigo, Carlos, que critica la falta de institucionalidad en el país, ¿no? La falta de vocación democrática, y parece que haya habido un desprecio acerca de las movilizaciones de las masas, ¿no? Porque Mansilla es un liberal. Sí, claro. ¿No? Es un liberal, ¿no? Entonces, sí. tú, por ejemplo, en este caso, querido Romer, ¿cómo has visto esta crítica de Mansilla a René Zabaleta Mercado, ¿no? Vemos una figura liberal y el otro que más apuesta a las movilizaciones de las masas, es más orgánico, es más colectivo, ¿no? Una buena idea que nos puede ayudar a poder precisar esas posiciones es la afirmación de este teórico chileno que ha fallecido hace 2 años atrás ya, Semmelmann. Semmelmann decía: no existe y no va a existir jamás una obra que no sea tributaria de su tiempo. Y eso es sumamente importante, porque más allá de la genialidad que pueda tener un autor, de la capacidad que tenga de entender su realidad, todos tenemos un horizonte histórico. Zabaleta Mercado no conoció lo que vino después de la recuperación democrática, y esos acontecimientos fuertes también modifican nuestra forma de entender la realidad. Y en Zabaleta, como en todo autor, se ve esa sucesión de momentos. Entonces, la historia nos marca, pero hablar sobre la política siempre implica tomar una posición, más aún cuando uno se pone desde la corriente de la izquierda, porque la izquierda demanda de un autor que él sea militante de transformaciones, que sea progresista. Y eso es algo que René Zabaleta asumía y defendía. Jamás él fue una persona que se atribuyera así un rol estrictamente académico. Él hizo vida política y eso lo marcó de alguna manera, y él nunca se asumió totalmente como un académico alejado de lo que estaba aconteciendo en el país. Y para hacerle un poco de justicia a esa crítica tan dura que hace Mansilla, si algo se le reconoció a Zabaleta y que la izquierda también comienza a querer recuperar, y que Semmelmann apuntaba muy bien, es que no puedes tú tratar en un libro buscar la realidad. Tú tienes que ver tu realidad y la tienes que entender
la puedes hacer a partir de los libros, y un libro necesariamente también tiene que leerse desde su contexto histórico para ver su completa dimensión. Semmelmann decía, la gente cuando yo era joven, leía el marxismo, leía el Capital y trataba de encontrar a Chile en el Capital. Entonces, eso es sumamente equivocado. Alguien tiene que ver la realidad y tiene que tratar de ver en esa lectura de la realidad si existe o no existe lo que el capitalismo plantea, lo que el capital plantea, si se cumple o no en Bolivia, o de qué formas se configuran esas formas de acumulación del capital. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Lo que se le atribuye más a René Zabaleta Mercado es la capacidad que él tuvo de querer entender la realidad, y lo hizo desde una forma que muy pocos autores habían logrado. Entonces, creo que eso es fundamental. No podemos perder de vista que todos los autores son tributarios de un momento histórico, que ese momento histórico te da un horizonte de visibilidad y también te marca. Y eso, en el tiempo, va formándose como las falencias que has tenido. Perfecto, Roman. Carlos, respecto a este libro, ¿no? ¿Son valideras las observaciones que hace Mancilla, René Zabaleta Mercado? Solo me interesa una, solo me interesa una, y vamos a tratar de llevar este debate a un espacio un poquito más allá del académico. Estoy seguro que muchos de ustedes, nuestros queridos televidentes, están comenzando a aburrirse. Así que les voy a hacer una pregunta, voy a hacer un cuestionamiento para reflexionar por qué es importante responder estos cuestionamientos que hace Mancilla Zabaleta. De que es determinista, de que no le agrada a las personas de la oligarquía. Creo que aquí en Bolivia muy poquitos pondríamos en cuestión eso. Y bueno, aunque eso es lo que critica justamente Mancilla, lo único que me interesa responder en este momento respecto a este libro es su posición al pensamiento no democrático de René Zabaleta, al pensamiento no democrático de la izquierda boliviana. Y bueno, y plantear la pregunta a ti, a Romer, ¿o tenemos que ser democráticos? Sí, Zabaleta no estaba vivo ya cuando se vino la tercera ola democrática de este país, digo, la tercera ola democrática del mundo, lo que Huntington ha llamado la tercera ola democrática. Sin embargo, estoy seguro que aunque Zabaleta hubiera estado en esos tiempos, él no hubiera endorsado la democracia liberal, aún así como el régimen político por excelencia. Y hoy en día en Bolivia esa es una pequeña contradicción, ¿no? Tenemos izquierdas radicales, izquierdas que han luchado durante los 70s contra las dictaduras. Sin embargo, también tenemos izquierdas que han sido tributarias de un pensamiento guevarista, de un pensamiento marxista, y un pensamiento que, dejemos con las medias tintas, no es democrático y no nos interesa. O sea, hemos tenido atrocidades cometidas por la derecha durante casi 30 años o durante casi 20 años después de los 70, atrocidades que no pueden compararse jamás con un montón de guerrilleros dando tiros en un bosque, atrocidades que van más allá de los fusilamientos que ha comandado Ernesto Che Guevara después de la victoria en la Sierra Maestra. Y la pregunta yo creo que tenemos que responder, y es por eso que esto tenía que ser escrito por una persona de izquierda, es: tenemos que ser democráticos, tenemos que aceptar este discurso acerca de la calidad de democracia que existe a nivel mundial, que es lo único con lo que la oposición ataca este proceso. Ya, no, espera. Yo quiero responder. No te gusta lo que estoy diciendo. Pero yo quiero responder. No me gustó. No es que no. Pero yo quiero responder eso. Claro, porque a ver, Romer, Carlos, al final de cuentas yo digo que siempre la democracia es un ideal. Y para otros autores va a ser la democracia una utopía, ¿no? Ahora yo veo que Mancilla es un liberal, ¿no? Que él apuesta y se las va a jugar siempre por las instituciones democráticas, elecciones, otras instituciones, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que entender la dimensión de la democracia, ¿no? Aparte de las instituciones, hay un nivel inferior que es la sociedad. Y la sociedad se organiza, y la sociedad, para hacerse escuchar, se moviliza, ¿no? Llama a cumbres, llama a eventos, ¿no? Se estrella contra el gobierno, ¿no? Arma su agenda de demandas. ¿Por qué? ¿Es una herramienta democrática? Lo es, pues, ¿no? Y a mí lo que me sorprende de este libro es cuando observa de que a René Zabaleta sobre que hay un cierto
perjuicio, ¿no? Decir, eso va a ser democrático, el hecho de movilizar, el hecho de organizarse. De votar. ¿No? De votar. Entonces, hay momentos, son hitos históricos, ¿no es cierto? Hay un momento culminante donde sí, lo democrático, ahí arriba, la élite política, ¿no? La élite gobernante, no te responde a ciertas cosas, entonces tampoco te puedes quedar callado, sino tienes que ver los mecanismos de hacerte escuchar. ¿Por qué? Porque tú tienes que tu participación democrática en velar por los intereses de la población, ¿no? Por los intereses de tus bases sociales. Pero seguro, Romer, tú también tienes muchas cosas que comentar respecto a ello. Esta afirmación de Carlos, yo pienso que hay que contextualizarla a partir de también una idea. La política es, en el mejor de los casos, una competencia, pero una competencia encarnizada. Y la política, por ser competencia, implica posiciones claras. Y en esas posiciones claras, uno generalmente se atribuye una serie de virtudes y trata de descalificar al contrincante. Ser demócrata es una condición que puede asumir una persona de izquierda o de derecha. Y hay también personas de izquierda o de derecha que tienen tendencias autoritarias. No es una atribución, no es algo innato de la corriente de derecha la democracia, ni tampoco es algo innato de la corriente de izquierda el autoritarismo y la dictadura. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo así, no hay que atribuirle una condición natural de democracia a una u a otra corriente. Lo que creo que también sí es importante recalcar es lo siguiente. Hoy en día en Bolivia uno de los consensos políticos mejores alcanzados, más acabados y de mayor extensión es la democracia. Generalmente las personas atribuyen al sistema democrático una serie de defectos, pero también virtudes que hacen que ese sea uno de los consensos políticos más grandes que haya alcanzado la nación. Eso se demuestra en 1985, hay una movilización social, pero real, de toda la sociedad por volver a restaurar la democracia. Pero cuando la democracia, como un canal que hace transcurrir la actividad política, empieza a fallar, cuando la misma clase política se percata de que las elecciones no permiten un cambio, no permiten una lucha de proyectos, cuando la sociedad misma ve esa situación, busca otros mecanismos. Nuestra democracia se ha visto en algún momento, en su aspecto institucional, el 2003, muy debilitada, porque no estaba cumpliendo una función. Pero al mismo tiempo, ese alto consenso político en torno a la democracia permite que de alguna manera se fuercen las instituciones democráticas para encontrar una salida viable y llega Evo Morales al poder. Pero si la democracia no logra cumplir esa función de canalizar la actividad política, va a ser sustituida por la misma población. La gente no puede quedarse en el limbo sin esa canalización de la actividad política. Los partidos políticos, cuando dejan de representar a la población, dejan un gran vacío que asumen organizaciones sociales, porque la gente tenía que expresarse y hacer actividad política bajo otras estructuras y se fortalecen las organizaciones sociales. Pero si las organizaciones sociales, y eso comentábamos la semana anterior, dejan de cumplir con esa función de representación genuina, también se van a buscar otros canales y otros tipos de representación. Entonces yo creo que eso nos puede permitir un poco atemperar las cosas. Si la democracia no cumple las funciones que la gente le atribuye a ese sistema, va a ser sustituida. Y en ambas corrientes podemos encontrar posiciones democráticas, posiciones autoritarias, dictatoriales. Claro, ¿no? Carlos, por ejemplo, en este tema, si bien hemos comentado, hay ciertas diferencias entre Mancilla, ¿no? Se ve nítidamente las diferencias entre Mancilla y René Zabaleta Mercado. Yo me imagino, ¿no? Imagínate, solamente imaginémonos, si estuviera René Zabaleta Mercado vivo, ¿qué le respondería Mancilla? ¿Qué clase de pregunta es Pero esa? dile, no sé si podría ponerme a la altura de esa. ¿Has leído las 3 obras de René Zabaleta Mercado, sí o no? Hay más de 3 obras y creo que... Yo te lo transporto la pregunta a vos, Romer, ¿ya? Porque hay 3 obras, ¿no? La Conciencia Nacional,
el poder dual, ¿no? Y de lo nacional a lo popular, ¿no? Y realmente es una buena lectura. Zabaleta le respondería, no soy un demócrata, ¿no? Y no me siento mal por no ser un demócrata. Pero, o sea, creo que la observación que acaba de hacer Romer es justamente el tipo de reflexión que debería ser una respuesta a la obra de Mansilla, no a la obra de René Zabaleta, o ya digamos, a ambas obras. En Bolivia la democracia es una palabra muy prestigiosa en el mundo, ¿no es cierto? Se han creado indicadores para medir diferentes tipos de indicadores, incluso para medir si es que una democracia tiene ciertos niveles de calidad como para ser llamada de esta forma. Se han creado otras categorías para llamar, y aquí entraría Bolivia, se han creado otras categorías para encasillar a Bolivia fuera de una democracia a pesar de que tiene un régimen electoral, como régimen híbrido. Yo creo que este debate, el que plantea Mansilla con esta crítica a Zabaleta, es importante por ello. Sí, en Bolivia ha habido tendencias autoritarias, totalitarias también por parte de la derecha. Y por parte de la izquierda, las elecciones no han sido como la única vía posible de acceso al poder. Y creo que son cuestionamientos que son necesarios hacerse hoy en día, sobre todo porque hoy en día muchísimos académicos utilizan a Zabaleta como una parte de base en su discurso político, ¿no? Hoy en día son muchos los académicos que siempre citan a Zabaleta para justificar sus posiciones. Y sin embargo, muchos de estos académicos no entienden a cabalidad el pensamiento de Zabaleta. No estoy presumiendo de que lo hago yo, no creo que nadie, creo que la obra de Zabaleta es demasiado grande como para decir que uno la entiende a cabalidad o puede pensar como Zabaleta. Lo que estoy seguro es que Zabaleta habría dicho que no soy un demócrata. Pero creo que lo que tenemos que preguntarnos hoy en día en la izquierda es, ¿somos demócratas? Y si somos demócratas, si no cuestionamos la democracia como horizonte de época, como incluso alguna vez la llamó Zabaleta en un famoso ensayo llamado 4 conceptos de democracia, si somos demócratas, entonces, ¿qué tipo de democracia queremos construir? Nadie dentro, digamos, el MAS, yo creo, pondría en duda de que este es un gobierno democrático porque ha sido elegido en elecciones libres, justas e informadas, ¿no? Con resultados que difícilmente pueden cuestionar la legitimidad del presidente Morales. Sin embargo, la derecha, estoy sonando muy oficialista, sin embargo, las personas que no comulgan con las ideas de este gobierno encontrarían otras observaciones al proceder político fuera de elecciones e incluso durante elecciones, digamos, no vamos a hablar de las subnacionales ahora, respecto a si Bolivia es o no democrática. Entonces, lo cierto es que si nadie aquí va a poner en duda la democracia como el régimen político ideal al cual aspirar, y que incluso Zabaleta no era también tan tajante al respecto, él después de todo consideraba a la dictadura del proletariado como la verdadera democracia. Entonces creo que lo que tenemos que discutir ahora es qué tipo de democracia queremos construir, ¿no? ¿Qué tipo de democracia, en qué tipo de democracia creemos? No solamente rechazar los indicadores que utilizan los gringos para calificarnos, es también entonces nosotros proponer nuestros propios indicadores para definir lo que es una democracia. Es por eso que sí, este libro es importante. No, es muy importante, ¿no? Y yo quiero comentar también, y quiero también comentarle a los televidentes que están mirando respecto a aquello. Primero, yo sí haría una imaginación. Yo podría imaginarme que tú eres René Zabaleta Mercado, él es Mansilla. ¿Y sabes qué le diría Mansilla a René Zabaleta Mercado? Le diría, ¿sabes qué, hermano? Hay un elemento vital para que la democracia funcione, que son las instituciones, ¿ya? Y lamentablemente en el país, y sigo con la voz de Mansilla, ¿no? Lamentablemente en el país no se le está respetando y hay una debilidad institucional, ¿no? ¿Y sabes qué le diría René Zabaleta Mercado a Mansilla? Le diría, ¿sabes qué? Primera cosa, que tus instituciones no funcionan, que tus instituciones no atienden la demanda de la población, ¿no? Simplemente para dar un paréntesis a este tema. ¿No? Creo que estoy de acuerdo contigo. ¿No? Sí. En algo estamos de acuerdo. Sí. Me parece bien. Romer, ya estamos prácticamente a minutos de concluir el programa. Simplemente quiero ya
saber cuáles son tus conclusiones respecto a esto que hemos discutido, a estas obras, ¿no? ¿Qué ponencias tienes? Yo, primera conclusión, no se puede descontextualizar una obra y a una persona. Hay un horizonte de época que nos marca y Zavaleta Mercado es un claro ejemplo de eso. Muchas personas le han atribuido que él tiene diferentes fases en su producción académica y eso es producto del contexto histórico que él vive. Querer descontextualizar esa obra de ese contexto histórico es restarle la magnitud que tiene. Pero si algo se le reconoce y gente de derecha, de izquierda, de todas partes reconoce a René Zavaleta Mercado, es que él tuvo la genialidad de producir académicamente a partir de dos principios. El primero de ellos, de que la realidad tenía que entenderse a partir de verla. Tú no puedes querer entender la realidad a partir de leer libros. Tienes que verla de frente y tienes que interpretarla. Y en esa interpretación crear instrumentos conceptuales que te permitan armar una explicación de esa realidad. Y esos conceptos se construyen a partir de esa lectura de la realidad. Y él y René Zavaleta Mercado acuñó una serie de conceptos que hoy son patrimonio de todas las ciencias sociales bolivianas. Un segundo principio que él realmente también manejaba mucho es que él le atribuía a ciertos elementos de la realidad social una importancia que otros autores no hacían. Ese libro que se convirtió en una obra fundamental que titula La construcción de la conciencia nacional fue un elemento de la realidad social a la que muchos no le prestaban atención. ¿Qué importancia tiene la conciencia, la evolución de las ideas, fuerza de la sociedad para los cambios sociales? Zavaleta trató de explicar eso porque él lo creía fundamental. Él decía, se creó una conciencia que permitió años después la Revolución Nacional. Correcto. Entonces, todavía hay que seguir para entendernos, tomar en cuenta, hay que aprender de grandes personajes como él y hay que tomar esos dos principios. Queremos entendernos, tenemos que ver nuestra realidad y construir instrumentos conceptuales para explicar esa realidad. Y hay que ponerle también atención a elementos que a veces podemos considerar accesorios, pero que no lo son. La conciencia, los principios son precisamente uno de esos elementos que tenemos que tomar en cuenta para entender nuestra realidad política. Perfecto, Rubén. Importante tus apreciaciones. ¿Cuáles son tus conclusiones, Carlitos? Bueno, no creo tener conclusiones. Creo que es cierto, no se puede descontextualizar el pensamiento de Zavaleta y creo que en Bolivia tenemos que pensar en una respuesta a este libro, ¿no? Que es un genial libro. Y quiero mostrarles, amigos, amigas, este es el libro que Carlitos nos trajo hoy día para analizar, para debatir. Yo simplemente quiero concluir en lo siguiente, de que no sé en qué sentido ha podido hacer esta crítica, ¿no? Bueno, si lo vemos desde un sentido liberal, desde una filosofía individual, de un desplazamiento individual por las instituciones donde todo está bien, porque son herramientas de la democracia, son elementos centrales para la democracia, la crítica me parece muy buena. Pero si no tomas aquellos hitos históricos, como el tema de la movilización de las masas, ¿no? Hitos históricos que han marcado el 52, el 85, ¿no? Que han marcado el 90, ¿no? El desplazamiento de los indígenas del Oriente a La Paz, ¿no es cierto? No tomas en cuenta aquellos aspectos centrales, entonces no tienes cierta noción o no tienes cierta crítica a la relevancia de un proceso histórico que ha ido vislumbrando el país, ¿no es así? Bueno, llegamos a la conclusión del programa. Simplemente agradecerles a ustedes, amigos, por estar presente con nosotros. Un saludo especial a los que están familiares que nos están mirando allá detrás de su pantalla. Y nada, agradecer. Ya, gracias, Carlitos. Nos vamos a ver hasta el próximo programa. Chao, hasta luego.